Hola, en el mundo de la ciencia, la claridad lo es todo. Y para que esa claridad exista, necesitamos un lenguaje común, no solo para hablar de descubrimientos, sino para contar cómo llegamos a ellos. Hoy vamos a analizar a fondo una herramienta clave para esto, el estilo de citación Vancouver, que es de verdad fundamental en las ciencias de la salud. Esa es la pregunta del millón, ¿no? Pensemos en esto. Miles y miles de investigaciones se publican todos los días. Cada una se apoya en el trabajo de otras personas. Sin un sistema, un estándar para dar crédito y para poder rastrear de dónde viene cada idea, la ciencia sería un laberinto imposible de navegar. Se necesita orden, una especie de idioma compartido. Antes de que hubiera estándares como este, la situación era, pues, un desorden. Por eso se crearon estos principios. Se trata de algo tan básico como respetar quién hizo el trabajo, o sea, la autoría. Por supuesto, de evitar el plagio a toda costa, y también de poder construir sobre el conocimiento que ya existe de una forma transparente. Al final, todo se resume en crear ese lenguaje común que permite que la ciencia avance de verdad. Y aquí, justamente, es donde entra la solución de la que vamos a hablar. El estilo Vancouver nació precisamente para poner ese orden que tanto hacía falta, sobre todo en el campo de la salud y la biomedicina. Y esto no salió de la nada, ¿eh? Todo empezó en 1978. Un grupo de editores de revistas científicas se juntó en Vancouver, en Canadá. Su objetivo era bastante claro pero muy ambicioso: crear reglas uniformes para los artículos que recibían. De esa reunión salió el Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas, y con él el sistema que hoy conocemos como, pues, Vancouver. Bueno, a ver, ¿qué es exactamente? En pocas palabras, Vancouver es un sistema de cita-secuencia. Suena complicado, pero la idea es muy simple. A la primera fuente que se menciona en un texto se le pone el número 1, a la segunda el número 2, y así. Luego, al final, en la lista de referencias, esas fuentes aparecen en ese mismo orden numérico. Simple, ¿verdad? Y aquí está la regla de oro, el detalle que lo diferencia de muchos otros estilos. Mientras que sistemas como APA o MLA ordenan la bibliografía por orden alfabético del apellido del autor, Vancouver no. Aquí el orden es el de aparición en el texto. La primera fuente que se cita es la número 1 en la lista final. Punto. Es una lógica súper directa. Muy bien. Dejemos la teoría y vayamos a la práctica. Vamos a ver cómo se aplica esto en un texto real, empezando por lo más visible, los numeritos de las citas. Generalmente hay tres formas de poner estos números. Puede ser como un superíndice, que es quizá la forma más común. También puede ir entre paréntesis o entre corchetes. Ahora, un consejo clave. Siempre, pero siempre hay que revisar las guías de la revista o la institución a la que se envía el trabajo, porque ellos tienen la última palabra sobre el formato exacto. Y ese es un truco súper útil para mantener el texto limpio y legible. Si en un mismo punto se necesita citar, digamos las fuentes 1, 3 y 5, pues se separan los números con comas, y si son seguidas, como la 2, la 3 y la 4, todavía más fácil. Se usa un guión para indicar el rango, de 2 a 4. Es un atajo muy práctico. Ahora sí, vamos al corazón del asunto, la lista de referencias al final del documento. Aquí es donde se pone toda la información para que cualquier persona pueda encontrar exactamente las fuentes que se usaron. Vamos a ver cómo se hace para cada tipo de publicación. Empecemos con el pan de cada día en la investigación, el artículo científico de una revista especializada, lo que se conoce como journal. La estructura aquí es súper precisa. Fíjense bien: apellido e iniciales, el título del artículo. Y luego, algo importante, el título de la revista va abreviado. Después viene el año, el volumen, el número de la revista y las páginas. Y al final, algo que es clave hoy en día, el DOI, que es como el DNI digital del artículo. Bien, ahora pasemos a otra fuente clásica, un libro completo. Aquí los detalles también importan, y mucho. Para un libro, el formato cambia. Obviamente va el título, pero fíjense en esto. Hay que poner el número de edición si no es la primera, que es un detalle que a veces se olvida. Luego el lugar de publicación, la editorial y por último el año. Pero, ¿qué pasa si no se usó el libro entero? ¿Qué pasa si solo se hace referencia a un capítulo específico de un libro que fue escrito por varias personas y compilado por editores? Pues para eso también hay un formato. Aquí la clave es diferenciar bien. Primero se cita al autor y el título del capítulo, y después esa palabrita, en, introduce a los editores del libro y el título del libro completo. Al final, se especifica el rango de páginas exacto de ese capítulo,
Así se le da crédito a todo mundo como corresponde. Hoy en día es imposible no usar fuentes de Internet, pero como las páginas web pueden cambiar o desaparecer, citarlas requiere un cuidado especial. Para una web, empezamos con el autor, que puede ser una persona o una institución. Pero, atención, el detalle fundamental es la fecha de acceso, que va entre corchetes. Esto es súper importante porque el contenido online puede cambiar, y así queda registrado cuándo exactamente se consultó esa información. Muchísimo conocimiento valioso también se genera en las universidades, en los trabajos de grado. Veamos cómo se cita una tesis correctamente. Para citar una tesis, después del autor y el título, es vital especificar entre corchetes qué tipo de trabajo es, si es de licenciatura, de maestría, un doctorado. Y para cerrar, se pone el lugar, la universidad que dio el título y el año. Uf, hemos visto muchos detalles, así que ahora vamos a hacer un resumen. ¿Cuáles son esos principios clave que no podemos olvidar para usar bien el estilo Vancouver? Pensemos en esto como una lista de verificación final. Primero, los números en el texto son consecutivos. Segundo, la lista de referencias sigue ese orden, no el alfabético. Tercero, todo lo que está en la lista de referencias tiene que estar citado en el texto y viceversa. Y por último, pero quizá lo más importante, la consistencia. Ser consistente con el formato no es solo seguir una regla, es la base de un trabajo serio y riguroso. Y este es el verdadero punto de todo esto. Aprender a usar bien el estilo Vancouver no es solo una tarea académica, es en realidad adquirir una habilidad que da credibilidad. Es la llave que permite que un trabajo se tome en serio, que se pueda publicar y que se convierta en una voz más dentro de la enorme conversación científica mundial. Y para terminar, una pregunta que queda en el aire. En un mundo donde la inteligencia artificial ya escribe textos y donde surgen nuevas formas de comunicar la ciencia, ¿cómo van a cambiar estos sistemas de citación? ¿Cómo vamos a asegurar la autoría y la integridad de la información en las próximas décadas? Es una pregunta abierta, porque el futuro de cómo nos comunicamos en la ciencia se está escribiendo ahora mismo.